Mi nombre es Andrea Larraín, oceanógrafa, especializada en fauna adal y comportamientos acústicos en zonas de alta presión. Trabajé más de 7 años en entornos subacuáticos extremos y nunca, jamás, sentí una anticipación como la que me recorrió la espalda la mañana en que nos asignaron a la misión de recuperación del Batiscaf 9, una estación automatizada que operaba a más de 10.800 metros de profundidad en la fosa de Kermadec, en el extremo noroeste del Pacífico, la última transmisión. Si disfrutas de este relato, suscríbete y deja tu like. Lo que viene a continuación te pondrá los pelos de punta. Desde esa unidad había sido un paquete de datos térmicos incompletos, sin mensaje de error, sin sobrecarga, simplemente un archivo cortado a las 4:17 UTC, como si alguien lo hubiese silenciado desde dentro, y lo más desconcertante no fue la pérdida de señal, sino la respuesta del Instituto Oceanográfico. Activaron el protocolo Omega 13, algo que no se había tocado desde 1997 y cuyo contenido exacto solo era conocido por el nivel directivo. Pero bastó con esa palabra para que todos supiéramos que no íbamos a buscar una simple caja negra sumergida, así que en menos de 48 horas, 5 especialistas fuimos trasladados a bordo del sumergible experimental KR-7, un módulo presurizado de titanio, de diseño noruego, capaz de soportar las inmersiones más profundas de la Tierra, y por algún motivo que nadie discutió, fuimos nosotros los asignados. Freitas, piloto militar con entrenamiento en entornos extremos y silencio absoluto en su hoja de vida. Juan, ingeniera acústica, obsesionada con anomalías sónicas no registradas. Becker, técnico de sensores y responsable de los paquetes de decodificación térmica. La doctora Bessone, toxicóloga invitada de la Agencia de Control Marino, y yo, la científica que debía identificar si lo que cayó al Batiscaf 9 fue una falla ambiental o algo vivo. El descenso fue rápido, en silencio. Con cada metro que pasaba por la escotilla, la luz se volvía más espesa, más sucia, y aunque sabíamos que el agua no transmite oscuridad, había una sensación de peso en la mirada, como si cada metro sumara no solo presión, sino vigilancia. A los 4.000 metros, los peces dejaron de aparecer. A los 6.000, las corrientes comenzaron a invertirse, y a los 7.300, el módulo comenzó a recibir interferencia en el sonar. Becker creyó que era eco, pero cuando dijo algo que nos dejó helados: no es rebote, es otra señal, está emparejando frecuencia, y no había forma de que algo más emitiera a esa profundidad, ni estructuras, ni naves, ni vida conocida, y aún así, el patrón era claro. Cada vez que mandábamos un ping, recibíamos un otro ping de retorno, pero con una variación, como si imitara o analizara. La tensión creció cuando, al alcanzar los 9.500 metros, las cámaras frontales del KR-7 registraron una anomalía en el lecho marino, una especie de línea recta sin sedimento, sin vida, una franja lisa, como si el suelo hubiese sido raspado por una herramienta de precisión térmica, y al seguir esa línea, lo encontramos, el Batiscaf 9, suspendido de costado, abierto como un molusco, sin daños externos, sin señales de implosión ni estallido, simplemente cortado en 3 secciones exactas, con las piezas internas dispuestas como si alguien las hubiera analizado y colocado en orden. No había cuerpos, no había sangre, ni siquiera cabía hablar de accidente, y al acercarnos, los sensores comenzaron a emitir lectura de calor, lo cual era absurdo porque la temperatura en esa zona debía ser constante, fría y estable, y sin embargo, bajo el lecho algo se movía, una lectura ovalada, compacta, desplazándose como si emergiera desde una cámara térmica sumergida. No era geológica, no era corriente, era una forma definida, y en el mismo instante que el módulo giró para enfocarla, Juan gritó desde su consola: está subiendo, y antes de que Freitas pudiera ordenar nada, la figura emergió, con una lentitud antinatural, sin burbujas, sin movimiento lateral, solo vertical, como si ascendiera por voluntad y no por flotación. Tenía 4 extremidades, 2 alargadas hacia adelante, una cabeza cónica sin rasgos visibles, y una estructura corporal que parecía cubierta por una capa ondulante que no se agitaba con el agua, sino que la moldeaba, como si alrededor de su cuerpo el agua se comprimiera en un campo térmico invisible. El pánico fue inmediato. Becker intentó bloquear la cámara externa, pero Freitas mantuvo el visor abierto. Lo que vimos fue la figura detenerse frente al módulo, a escasos 2 metros, y allí, sin tocar, sin emitir ningún impulso, su brazo derecho se extendió como una aguja y rozó el cristal de la escotilla. El contacto fue imperceptible al principio, pero el visor se cubrió de condensación, desde dentro, como si su calor estuviera colapsando nuestro aislamiento.
Y fue entonces cuando la doctora Bessone cayó al suelo, sin previo aviso, convulsionando, sin signos de asfixia, con la mirada fija, y un hilo de sangre descendiendo por sus orejas, al intentar moverla, cuando gritó que su piel quemaba. Relatos como este son parte de nuestro libro en Amazon. Encuéntralo en la descripción. Literalmente, como si estuviera irradiando calor desde adentro, sin haberla tocado, sin haberla conectado, sin que nada visible la atacara, el módulo entero vibraba, el sonar dejó de funcionar, y por un instante, el mundo fue solo oscuridad, presión y esa cosa frente a nosotros, sin moverse, sin decir nada, simplemente, observando. El módulo quedó en silencio absoluto tras ese contacto, la criatura no se alejó ni se agitó ni mostró interés por entrar, simplemente flotó frente a nosotros con la misma quietud con la que había emergido, como si lo que acababa de hacer no fuese un ataque, sino una forma de análisis, como si midiera nuestras reacciones, nuestras funciones, incluso nuestras respuestas internas. El cuerpo de la doctora Bessone seguía rígido, sus ojos abiertos y fijos en el techo del módulo, y su piel, ya no ardía al tacto, sino que estaba seca, por dentro, como si cada célula hubiera sido deshidratada desde la médula ósea hacia afuera, sin llamas, sin corriente, sin fuerza externa reconocible, simplemente, un colapso orgánico inducido. Becker intentó estabilizar los sistemas de navegación, pero cada vez que restablecía un parámetro, algo lo anulaba desde dentro del módulo, como si alguien más estuviera operando los comandos en paralelo. Freitas forzó una maniobra de emergencia para activar el sistema de eyección parcial y liberar la cápsula médica, pero ni las compuertas internas respondían, ni el panel de energía mostraba señales de daño. Era como si estuviéramos bloqueados por un sistema que no era nuestro. Fue entonces cuando Quan murmuró, más para sí misma que para nosotros, nos están escuchando desde dentro, y antes de poder pedirle que repitiera, Becker gritó que una nueva lectura térmica había aparecido justo encima del módulo, y cuando giramos las cámaras externas, el vértigo fue instantáneo. Otra figura descendía desde arriba, idéntica a la primera, pero con ligeras diferencias en la geometría de sus extremidades, más alargadas, más esbeltas, como si se tratara de una versión especializada en tareas más precisas. El visor frontal mostró una tercera figura al fondo, en diagonal a la izquierda, desplazándose lateralmente sin alterar la presión ni el flujo de agua, y ahí fue cuando lo entendimos. No era un ataque, era un cerco, una configuración triangular, una formación quirúrgica, y nosotros estábamos en el centro. Freitas intentó forzar el propulsor de subida para activar el ascenso de emergencia, y por un segundo, logramos ganar altura, 5 metros, luego 8, pero entonces, todo el módulo comenzó a temblar, no por presión, no por movimiento, sino por una vibración interna, como si algo hubiera penetrado las paredes sin dañar la estructura, como si una señal invisible y precisa estuviera haciendo resonar los materiales desde dentro. La lectura acústica de Quan estalló en su pantalla con una interferencia sorda, un pulso cíclico que venía de múltiples direcciones. Todos los micrófonos reventaron al mismo tiempo. El módulo pareció comprimirse durante una fracción de segundo y la sensación fue como si algo hubiera presionado el interior de nuestros cráneos, no con dolor, sino con peso, un peso tan absoluto que era imposible respirar, imposible pensar, imposible moverse, solo estar ahí, siendo analizados por algo que no necesitaba abrirnos ni destruirnos, solo leer cada una de nuestras respuestas biológicas a su presencia, como si fuésemos organismos en una cápsula de Petri de 11.000 metros de profundidad, y entonces, sin aviso, la vibración cesó, los paneles se apagaron y todo fue negro, no vacío, no desconexión, solo negro, como si el agua fuera sólida y el mundo se hubiera detenido. No sé cuánto tiempo pasó, quizás minutos, quizás una hora. Cuando volvió la luz de emergencia, Becker sangraba por la nariz, Freitas apretaba los dientes con tanta fuerza que temblaba, y Quan no parpadeaba, solo murmuraba sin detenerse, no es depredación, es evaluación, nos están clasificando. Y al revisar su consola, entendí por qué. Las señales acústicas que habíamos recibido no eran rebotes ni ataques sónicos, eran una forma de escaneo, como un código, un lenguaje de pulsos que analizaba nuestras constantes vitales, nuestros reflejos, nuestras respuestas hormonales, incluso nuestra resistencia térmica. Era como si estuvieran mapeando qué tan vulnerables éramos, qué tan adaptables, y sobre todo, qué tan controlables. Entonces Freitas, con una determinación fría y desesperada, abrió un panel de acceso manual y conectó el propulsor de emergencia al sistema de baterías internas, una maniobra que solo podía hacerse una vez,
porque consumiría toda la energía restante del módulo, y sin esperar orden, Becker lanzó un pulso de contrasonar, una descarga breve pero intensa de presión sonora inversa que provocó una distorsión en él. Agua visible en las cámaras como una burbuja de interferencia. Por primera vez, las criaturas se movieron de forma desordenada, no huyeron, pero sí se replegaron, ajustaron su posición, como si el ataque las hubiera obligado a recalibrar, y Freitas aprovechó, encendió el propulsor al máximo, el módulo giró bruscamente y ascendimos como una bala vertical, en espiral, con el casco crujiente, las alarmas al rojo y una sensación térmica imposible. El interior del módulo comenzaba a calentarse. No. Este vídeo es posible gracias a nuestros miembros. Gracias por hacer esto posible. Por fricción, sino por transferencia, como si algo nos estuviera siguiendo desde fuera, pegado al casco, empujándonos con un calor que no venía del agua ni del metal, sino del aire contenido, del oxígeno cargado que respirábamos. Juan gritó que algo subía con nosotros. Becker no respondió, solo señalaba la pantalla sin hablar, y allí estaba, una figura nueva, más grande, suspendida sobre nosotros, no descendía, solo estaba allí, como si lo supiera todo, como si esperara que saliéramos para ver. ¿Qué hacíamos después? Ascendíamos en espiral, con el módulo vibrando como si estuviera a punto de desarmarse desde dentro. El metal crujía de forma irregular, no por la presión externa, sino por algo más, algo en el interior del casco que no era parte del diseño original, como si la estructura estuviera respondiendo a una onda invisible que alteraba su rigidez molecular, y mientras subíamos, el calor no disminuía, aumentaba, el aire era cada vez más denso, no por falta de oxígeno, sino por acumulación de algo que no podíamos identificar, como si las partículas de ese entorno hubieran cambiado su composición. No tenía olor, no tenía color, pero se sentía en la piel, como una película aceitada que se adhería a los poros. Becker respiraba con dificultad, y al girarme lo vi inclinado sobre el panel, las manos temblorosas y los ojos abiertos de par en par, murmurando que los sensores marcaban un segundo desplazamiento térmico detrás de nosotros, pero esta vez no era una figura, era un patrón, algo más grande, más profundo, más extendido que cualquier criatura aislada, y mientras él intentaba ajustar la ganancia para descartar un error, el sonar dejó de registrar, simplemente se apagó como si se hubiera quedado sin propósito. Freitas nos gritó que preparáramos el sistema de recuperación, pero sabíamos que al salir no podríamos explicar nada de lo que habíamos visto sin quedar como locos. Juan no reaccionaba, ya no hablaba, no movía las manos ni parpadeaba, solo mantenía la mirada fija en la pantalla secundaria, donde una imagen térmica mostraba una estructura sumergida, de geometría regular, enterrada justo en el punto donde el primer contacto ocurrió. No era una base natural ni un accidente tectónico, era algo artificial, enorme, más grande que cualquier submarino, más caliente que cualquier fuente geotérmica conocida, y estaba completamente inmóvil, pero activa, como si toda la actividad anterior hubiese sido una simple reacción superficial de una parte mínima de un organismo mayor, un organismo que no necesita moverse para influir, que no necesita destruir para controlar, y mientras el módulo superaba los 2000 metros, la sensación de presión disminuyó, pero el calor no. De hecho, mi piel estaba húmeda de sudor, pero no era sudor humano, era como si el agua del cuerpo tratara de expulsar algo más, un residuo, una microfrecuencia térmica que seguía adherida al sistema respiratorio, y aunque Freitas trataba de mantener la calma, cada 10 segundos su mandíbula se tensaba, como si una descarga pasara por su columna. A los 1000 metros, la superficie era visible, un cielo plano, gris, sin nubes, sin viento, como si el océano hubiera absorbido todo el movimiento atmosférico. Rompimos la superficie en medio de un mar completamente inmóvil, sin oleaje, sin espuma, con un horizonte liso como vidrio. Las compuertas superiores se abrieron y el aire que entró no fue alivio, fue confusión, porque el olor era el mismo que en la profundidad, hierro, ozono, como si hubiéramos arrastrado algo con nosotros, algo no medible, no visible, pero presente. El equipo de superficie tardó 12 horas en encontrarnos, y cuando lo hizo, las primeras lecturas mostraron picos térmicos dentro del módulo que no tenían sentido. Becker fue trasladado en estado semiconsciente, y murió 72 horas después tras sufrir una hemorragia cerebral sin causa aparente. Freitas pidió el retiro inmediato de operaciones, alegando una desincronización psicológica con el entorno, un término que no existe en los manuales, pero que todos entendimos. Juan fue internada bajo vigilancia clínica tras sufrir episodios de inmovilidad perceptiva,
Decía que aún escuchaba los pulsos, incluso con los oídos tapados, decía que la vibración seguía dentro, y yo, me senté frente al comité de evaluación de misión, entregué cada registro, cada imagen, cada lectura, y me dijeron que el informe quedaría sellado bajo la clasificación Omega 13, que ningún dato saldría a la luz, que lo ocurrido fue una anomalía. Si te está gustando este relato, suscríbete. Y recuerda que comentando nos ayudas a llegar a más gente, siempre os leemos a todos. Si no sabes qué comentar, siempre puedes poner misterioso en los comentarios. Térmica regional no replicable, pero antes de salir, uno de los técnicos se me acercó con una tableta en la mano y sin mirarme, me mostró la última imagen térmica que recibió el satélite oceánico apenas 12 horas después de nuestra salida. Era un mapa de calor del fondo marino, donde aparecía una figura circular perfectamente definida, del tamaño de una ciudad, expandiéndose desde el punto donde tuvimos contacto. No era movimiento sísmico, no era volcánico, era una señal térmica que pulsaba. Cada 72 horas, como un latido, un eco de algo que no busca destruirnos, sino entendernos, y ahora sé que lo que vimos en el fondo no era un depredador ni una entidad perdida, eran recolectores, emisarios, unidades de escaneo que nos midieron, nos catalogaron, nos compararon con algún parámetro que desconocemos, y por eso nos dejaron ir, porque no éramos amenaza, porque no estábamos listos, porque aún somos variables, y lo que duerme allá abajo, bajo kilómetros de presión y silencio, no necesita apurarse, solo espera el momento adecuado para subir, porque cuando lo haga, no lo sentiremos como un ataque, sino como una fase más del experimento, porque el océano no es nuestro, nunca lo fue, y tal vez lo que hay ahí abajo no vino del espacio, sino de antes, de mucho antes, esperando su turno mientras nosotros jugamos a explorar sin entender que hay puertas que no se deben tocar, porque una vez abiertas, no se cierran, y ahora el océano ha respondido, no con violencia, sino con paciencia. Si te ha gustado este relato, aquí tienes otro que te pondrá los pelos de punta. Si buscas historias más intensas, en nuestro canal de relatos largos te esperan narraciones de más de una hora. Y si quieres llevar el terror contigo, nuestro libro en Amazon tiene historias exclusivas. Buenas noches, desde Terreno Misterioso.